decía. Buenas noches con todos, buenos días, buenas tardes, donde nos estén escuchando. Vamos a presentar este primer capítulo del podcast de SIAC, que se llama La Esquina de SIAC, precisamente. Y bueno, un poco para comentar el nombre, ¿no? Es que estábamos peleándonos por decir, oye, ¿cómo llamamos este espacio donde queremos hablar de muchas cosas acerca de la psicología basada en evidencia, el conductismo y esas cosas que nos gusta, que es de muy friki, pero bueno, ni modo, esas cosas nos gustan. ¿Qué podemos hacer? Se nos ocurrió hacer un juego de palabras con Skinner, y en vez de decir Skinner, pues ponemos esquina. Sí, quizá muy poco originales, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Y para eso hemos traído a unos dos invitados más, así como mi persona, que nos van a acompañar para el primer episodio de La Esquina de SIAC, que es un grupo de investigación, de práctica y de supervisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero tenemos miembros de varias universidades más del Perú, por lo que vamos a intentar presentarnos. Entonces, tenemos en primer lugar a una persona ya experimentada, ¿no? En el medio, bastante avanzada en este tema. Y quiero que se presente a mi compañero Sesquiara. No sé si Ses quieras dar un mensaje antes de iniciar con los temas. Perfecto, Valentín. Muchas gracias por presentar lo que es este podcast. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Esquiara. Yo soy alumno de la Universidad Autónoma del Perú. Ujú. Bueno, me encuentro ahorita en el tercer ciclo, pero esa parte en que tú mencionas de experimentado, pues se debe al hecho de que ya tengo algo de formación en lo que son ciertas terapias contextuales, como lo que es DBT, como lo que es AC y actualmente pues cursando lo que es FAP. Así que por ese lado la experiencia, pero de todas maneras pues siento que lo que voy a aprender en la universidad pues va a enriquecer más esto que estoy ya de por sí aprendiendo, ¿no? Así que junto con esta presentación mía le doy pase a la siguiente persona que nos va a acompañar en este podcast para que pues pueda ella darse a conocer. Sí, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Carla. Yo, en este caso, soy estudiante de la Universidad Federico Villarreal. Ya mi último ciclo, ya saliendo ya para el internado, en sí estoy en el internado. Y dentro del ámbito de la salud aprendió mucho, más como es el tema del suicidio, ¿no? Que vamos a tratar hoy en día, ¿no? Entonces espero que sea también de su agrado de todos este pequeño podcast, la verdad, para poder disfrutar y estar muy atentos en ello. Sabemos que va a ser así, la verdad. Estamos acá básicamente entre estudiantes, ¿no? Conversando. Y bueno, por último quisiera presentarme. Yo soy Valentín Tarazona, soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y entre todos nosotros vamos a hacer este podcast, ¿no? Que al fin y al cabo, como había dicho, es una charla entre estudiantes sobre temas que nos llaman la atención y que queremos compartir con la gente, ¿no? Entonces esperemos que también puedan darnos un poco su feedback, qué opinan de lo que vamos hablando, proponer por ahí en las redes sociales de SIAC. En Instagram nos llamamos siac.crew, así que les recomiendo que nos sigan para cualquier otra noticia. Y por ahí nos pueden comentar algún tema que les gustaría que hablemos, que charlemos, etcétera. Ahora sí, hoy día vamos a hablar sobre la prevención del suicidio, que es un tema que por el mes de septiembre estuvo bastante constante, ¿no? Porque es un tema que nos toca bastante al Perú y ahora vamos a hablar por qué. Así que, ¿qué les parece si vamos con el primer punto? Claro, en este caso, pues hablar del suicidio, si bien es un tema que de por sí en algunos casos es algo tabú, incluso hablarlo en pregrado, en muchos de los que nos puedan estar viendo, posiblemente no lo desarrollan tanto en las aulas, porque de por sí, más que nada por el tema, entiendo que por la edad es un tema muy sensible. Ahora, más allá de que sea septiembre, un mes de la sensibilización sobre el tema de la prevención del suicidio, pues tomamos este caso porque hoy en día no es ajeno a nosotros como alumnos de pregrado de esta carrera, ya que considero de que en algún caso habremos estado cerca a personas que hayan presentado algún quizás intento o en algunos casos lo hayan terminado consumando. Personalmente, yo en mi universidad tuve un caso en este mismo mes de septiembre, bueno, en el mes de septiembre donde una compañera de un ciclo superior, simplemente de cuarto ciclo, pues penosamente tomó esta decisión, que sí, de cierto modo activa mucho en otras personas que hayan de cierto modo teniendo pensamientos suicidas o incluso en algún momento hayan optado por tener alguna conducta suicida.
de que esto pueda servir como una especie de solución. Si bien es una solución definitiva, no hay una vuelta atrás, pero nosotros en este podcast lo que tratamos es hablar de este tema tal cual como es, con el respeto que se merece y pues que de alguna manera pues pueda servir para que otras personas sientan de que uno, no están solas y que en cualquier momento pueden contar con la ayuda profesional que requiere este tipo de situaciones. Por ello, por ejemplo, hoy en día en el MINSA, bueno, al 2022 contamos con una cifra del sistema de vigilancia Centinela donde un 71.5% de los casos de intento de suicidio en el Perú se han dado en personas entre los 15 y 34 años. Aquí ya hablamos de personas que están a mitad de su adolescencia y en su etapa adulta. Ahora, dentro de este grupo de personas, dentro de este grupo de población, las mujeres son las que más han presentado estos intentos, las que más han terminado consumándolo. Y el grueso de edades va entre los 15 a 19 años. Y en el caso de los varones, van entre los 20 y 24 años. Ahora, es más común en las mujeres en la etapa de vida joven. Asimismo que en el caso de los hombres, su intento de suicidio ha sido mayor a la edad de los 22 años. Y pues hablando un poco de lo que es acá en nuestra realidad peruana, son tres los departamentos que han presentado el mayor intento suicida y en tema que han terminado consumándolo. Por ejemplo, Lima es el que lleva la mayor parte de este porcentaje con un 20.3%. Le sigue el departamento de Arequipa con un 19.2% y luego en tercer lugar se encuentra Cusco con un 9.5%. Ahora, hay que ser muy conscientes en el tema de que estas cifras tampoco son realmente lo que ocurre. ¿Por qué? Porque no todos los suicidios consumados son como tal contabilizados por un tema también que pasa por el tema legal, ya que cuando llega un cuerpo que ha presentado, que ha culminado su vida en este caso por un intento suicida, no todos los padres, o en este caso los parientes, como tal, eh, hablan de esto de Claro. esa manera, Ujú, ¿no? Por este mismo hecho de que existe un tabú, yo me pongo en el lugar, yo soy padre actualmente, ujú. eh, siento que me costaría mucho decir, sí, mi hijo, mi hija se suicidó. Entonces, Lógico. muchas de estas cifras no realmente reflejan la magnitud de lo que el suicidio significa en nuestro país, pero sin embargo nos ayuda a entender un poco cómo se maneja y cómo es visto el suicidio actualmente. Ahora, dentro de estas cifras también podemos, bueno, no me gusta utilizar la palabra destacar, pero tratemos de verlo de esta manera. Las formas en que esos suicidios han sido consumados en su mayoría y han presentado conductas también de intento suicida, la mayor de estas han sido vía ahorcamiento y esos ahorcamientos se han desarrollado más en los domicilios. La segunda forma de intento suicida o de suicidio consumado ha sido a través del envenenamiento y estos en algunos casos se han dado en los centros de salud. Ahora, ¿por qué llama la atención que puedan ser en los centros de salud el tema del envenenamiento? Pues yo considero que puede ser por el tema de la facilidad y disponibilidad de medicamentos, también de Sí. utensilios, de limpieza, que puedan estar con personas que en este caso puedan estar internas, que ya hayan presentado un intento suicida y que simplemente quizás quieran realmente finiquitar este intento que no se logró. Entonces, estos centros de salud, de cierto modo, brindan esta disponibilidad, entre comillas, de poder acceder a estos productos que pueden terminar siendo letales en un segundo, tercer, cuarto intento, ¿no? Sí, 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 tal cual, ¿no? Incluso esta facilidad puede ser muy peligrosa, ¿no? De hecho, también íbamos a hablar de algunos factores de riesgo y factores protectores. Tengo entendido que algunas terapias como la terapia dialéctica y conductual se enfocan también en revisar ese tipo de cuestiones, ¿no? Que no haya algunos objetos en la mano que algunos protocolos le dicen, ¿no? Algunos protocolos
que mencionan que no es muy adecuado que hayan objetos a la mano en una persona con alto riesgo suicida, ¿no? Entonces, lamentablemente, si es que como psicólogos no revisamos eso, pues también podemos, no diría facilitar, pero quizás no evitar una posible acción, ¿no? Al menos por ese lado, que obviamente el consultante al fin y al cabo puede buscar en cualquier otro lado, pero siempre estos estímulos cercanos ayudan, ¿no? A que se concrete el suicidio, colaboran en él. Y de verdad, muy de acuerdo con lo que ha dicho Cés acá. Creo que las estadísticas son claras y no importa ni el sexo ni el género, el suicidio es un tema que nos afecta a todos, bastante. Así que, de hecho, había leído la otra vez que era una de las principales causas de muerte entre los jóvenes, ¿no? Que es algo escandaloso, creo. Y también coincide en la idea de que imaginemos que fallece un familiar, nadie quiere hablar de eso, nadie quiere confesarlo. Uno, porque hay mucho estigma contra el suicidio, ¿no? No que es una persona cobarde, es un tonto, es una persona que no, nunca valió la pena, que solamente buscó huir de sus problemas de la manera más sencilla, pero también hay estigma para la familia, lo cual me parece muy interesante de hablar, ¿no? No es que esa familia es muy disfuncional, esta familia es una porquería, o la culpa es del papá y de la mamá, que bueno, no sabemos, es que muy fácil es hablar de afuera, pero no todos los problemas son a veces por nuestros padres o no todos los problemas son por las personas de la familia. Pueden haber problemas afuera también. Entonces, uno no sabe las causas que encaminaron a esa persona para tomar esa decisión y juzgar es muy fácil, lamentablemente. Pues ante eso, las familias tienden a no hablar. Como bien dijo Ceci, quién sabe si las cifras están mucho más alejadas de lo que ya tenemos. ¿Y qué te suena esto a ti, Carla, de lo que estamos conversando? Claro, son puntos muy importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Uno de ellos es la estigmatización que se da al suicidio, ¿no? Al propio hecho en sí, que después no se quiere hablar o se quiere ocultar y termina pasando como una vergüenza que se sigue todavía reafirmando constantemente, ¿no? Esto es lo que nos lleva a considerar cuáles son los factores de riesgo y factores protectores que tiene la persona, porque muchas veces desconocemos y por qué es que la persona toma esta decisión tan drástica, ¿no? Normalmente cuando vienen diferentes personas al área donde estoy trabajando, escuchar que vienen desde primero, inicialmente, ¿no? Pensamientos, pequeñas autorizaciones, etcétera, 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 van generando signos de alerta para todos, ¿no? Pero muchas veces los tanto familiares como hasta nosotros podemos pasar desapercibido estos signos, ¿no? Entonces tenemos que estar constantemente también nosotros revisando la literatura, viendo, y como mencionaba Valentín, dentro de la terapia dialéctico-conductual nos brindan también una pequeña estructura muy, muy importante para abordar este tipo de situaciones. Quiero hablar de estos factores. Hay que entender un poco es que de dónde viene o por qué se da este hecho, ¿no? Para empezar, vamos a ir de frente con los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque es muy importante ver qué está pasando a nuestro alrededor y qué está pasando desde la persona para tomar tal decisión. Desde factores individuales pueden haber muchas causas, pueden ser las enfermedades, enfermedades que puedan tener una gravedad tal que la persona no encuentre un propósito ya en vivir en sí. Enfermedades como el cáncer, el VIH, etcétera, ponen a este tipo de personas en una posición en la que quizás nosotros podemos juzgar y decir, no, pero échale ganas, pero tú no sabes lo que está pasando a la persona por dentro, ¿no? Terminamos haciendo juicios previos a lo que la persona puede estar sintiendo de verdad. Tal cual. También debe haber posiblemente un historial, porque muchas veces cuando llegan personitas a hablar y decir, no, yo he intentado esto, cuando uno indaga un poco más en el árbol familiar, por así decirlo, en su familia te das cuenta que hubo un historial antes de un tío que quizás él lo vio, si no es de un tío, un familiar, un amigo, entonces hay un pequeño hilo que como psicólogos nosotros tenemos que estar viendo constantemente para ver que puede ser un hecho, un factor de riesgo más adelante, porque pudo haberse normalizado o pudo haberse considerado un estigma o para él, esa persona, supongamos que realizó tal acto, fue lo más grande, ¿no? Entonces necesitamos ver qué está pasando ahí. Otro es muy importante la propia salud mental que tengamos. Si nos vemos deprimidos, estresados, con cualquier diferente problema que tengamos y no tenemos las habilidades para poder afrontarlo de manera correcta, a veces las personas se resignan y no quieren ir al psicólogo, no quieren ir a pedir ayuda verdaderamente, porque no solamente es necesario el psicólogo, a veces se empieza con un amigo, ¿no? Oye, me siento así. Y cuando somos muy dejados o no tenemos el ánimo de quizás indagar un poco más, la persona pues se va aislando poco a poco
y se quede ella solo con sus problemas. Entonces, la salud mental es algo muy importante y si se requiere y si se necesita, es necesario poder ir a un centro de salud para poder hablar de ello, un amigo cercano. A veces necesitamos Mm, ser nosotros ese amigo que escucha, ¿no? Para poder entender cómo es lo que están qué es lo que está pasando verdaderamente. Otro son los factores sociales o ambientales, y esto yo lo abarco más que todo también al ámbito no solamente de la sociedad, sino al ámbito escolar. ¿A qué me refiero? Últimamente las conductas de los estudiantes están siendo muy agresivas. Dentro de ello está el bullying, y es un factor, bueno, es una actitud muy, ¿cómo decirlo? Muy preocupante porque se está ampliando mucho, ¿no? Ya no es normal ver que este tema involucre cosas que van más allá de lo que anteriormente uno veía. Quizás uno podía haber normalizado el bullying diciendo, me fastidian, me dicen esto, pero ahora está siendo más grave, que allí puede llevar a golpes, a lastimar a las demás personas, tanto dañando su propia imagen, hasta ujú. el uso de inteligencia artificial, ¿no? Hace poco escuché una noticia que usaban la inteligencia artificial para poder creo que molestar a Ah, unas sí. jóvenes, ¿no? Ah, Que llegó un punto en donde se tuvieron que hacer diversas investigaciones, no fue algo grande, ¿no? Entonces, el bullying forma parte como un hecho social que necesitamos trabajar, en el cual también podemos ver como un factor de riesgo y que puede hacer que la víctima tome tal decisión. El aislamiento o la falta de apoyo. Muchas veces los padres no están completamente al tanto de lo que hacen sus hijos o no tenemos a quién contarle esa problemática que tenemos, ¿no? Ahí es muy importante, como repetía, ser amigos y aunque suene muy loco, ¿qué tal si viene un extraño y me dice, oye, me siento triste? A ver, solamente quizás necesita que alguien lo escuche para poder aliviar ese dolor, esa sensación, ¿no? Un pequeño consejo para evitar quizás un acontecimiento mayor. Y por último, los factores culturales. Este punto, también quisiera conversarlo un poquito más con ustedes, porque es no ujú. solo el estigma, ¿no? Que sabemos y conocemos, sino también las normas culturales rígidas, que van desde la imposición de ciertas creencias, ¿no? Que pueden llevar a la persona a, a sentirse al límite, sentirse desbordado y prontamente suicidarse, no tomar esa decisión. Entonces, necesitamos tomar muy en cuenta todo ello, ¿no? Porque es muy importante conocer en qué factores de riesgo están alrededor de la persona, ¿no? Y muchas veces hasta nosotros no sabemos que nosotros también podemos estar presentes frente a factores de riesgo, ¿no? Que pueden afectar nuestra salud mental. Pero no todo es malo, vamos a decirlo así, porque necesitamos reconocer nuestros factores de protección. Y es ahí donde nosotros como psicólogos también tenemos una gran labor, pero sobre todo como personas cumplimos un papel muy importante, que es las debilidades de afrontamiento. Las habilidades de afrontamiento, no solamente las que aprende la persona, sino las que aprendemos nosotros, nos va a permitir poder reaccionar frente a una dificultad o un problema, ¿no? Y va a permitir poder ayudar a otra persona frente a esa situación, ¿no? Que ella esté pasando. No solamente tampoco, no suelo incluir demasiado de decir el autoestima, tú tienes que tener una autoestima alta, porque no es que hay una relación todavía constante con esto del suicidio. Sin embargo, el desarrollo de una buena autoestima también los consideran como un parte principal también de un factor de protección, ¿no? Y la buena salud física y mental, ¿no? Desde una vida saludable, desde el ejercicio, la alimentación, hasta un ambiente saludable dentro de nosotros también. Dentro de lo social, aunque no lo crean, las comunidades cumplen un rol muy funcional, desde ir a la iglesia, ir a practicar algún deporte, ya generas una red de apoyo, aunque no lo crean, ¿no? Y no Claro. solamente eso, pues la familia también cumple su red de apoyo, que tiene que estar constantemente alerta, ¿no? Como familia se tiene que cumplir un rol muy importante y como usted me dice, ¿no? Ya tiene un hijo y quisiera saber desde su perspectiva, ¿no? ¿Cómo es este apoyo a la familia constante que debe haberse? No sé si me podrías decir un poco. Creo que construir un propósito es importante, ¿no? Creo que construir un propósito es importante y, como bien lo dijiste, Carla, a veces, incluso hasta ir a la iglesia, ¿no? Que por ahí muchas personas critican a las personas que son así muy religiosas, pero al fin y al cabo la iglesia, al ser una convención, pues nos da algún propósito, ¿no? Estar haciendo ejercicio, salir con personas, dedicarte a alguna creencia, obviamente que no sea peligrosa, pero una creencia que a ti te guste, un equipo de fútbol, eso te dan razones, ¿no? Por las cuales quieres
seguir pasando los días. Y algo que yo quería hablar y comentar es algo que muy interesante que mencionó Carla y de ahí Cés también me dice qué opina, es el tema de cómo la sociedad moderna nos ha acostumbrado a no hablar de lo que nos pasa, ¿no? Nos ha acostumbrado a no hablar de lo que nos pasa y de guardarnos mucho. Yo la otra vez estaba leyendo un poco sobre la cultura asiática y en Japón, Corea y China pasa mucho de que las personas ya tienen interiorizadas, obviamente interiorizada en el sentido más simple del decir, ya está pegado en sus cabezas la idea de que los problemas que me pasan son míos, ¿no? Son más una cultura de aguantar, ¿no? El aguante. Las cosas que me pasan son para mí. Y si yo se lo paso a alguien, le estoy también pasando mis problemas, le cuento, le estoy pasando esa mala energía. Entonces, podemos quizás relacionar la gran cantidad de suicidios que hay en países como Corea del Sur, como Japón, precisamente porque la gente se ha interiorizado eso. Y quizás poco a poco en Occidente estamos yendo a ese camino, lamentablemente. Estamos yendo ese camino que lógicamente también se estará haciendo esfuerzos en países asiáticos para evitarlo, pero yo creo que es una realidad. Estamos acostumbrados a no hablar de ello, a tragar a nuestros problemas y no solamente acostumbrados, sino la gente sigue reforzando eso, porque también hay otra cosa que quería preguntarle a Cés, ¿no? Las personas no sabemos cómo escuchar los problemas de los demás. Algunas personas no saben cómo reaccionar ante ellos. ¿Qué opinas de eso, Cés? Comenzando con lo que preguntaba Carla, ¿no? El tema del apoyo en la familia. En mi caso, ¿cómo yo lo vería? Eh, Validar bastante. Yo creo que el tema de la validación serviría como un cable a tierra para cualquier situación donde pueda existir ansiedad, depresión, conductas que atenten contra la vida de uno, que quieran solucionarlo, conductas que busquen de cierto modo aliviar el sufrimiento que uno pueda tener. Yo creo que eso es algo básico que hoy en día, pues si bien nuestra sociedad en muchos casos es invalidante en las familias, pues creo que sería un buen punto de partida poder psicoeducar a las personas, en este caso más a las familias, en el tema de validar que tal vez llego del colegio, que llegue mi hijo y me diga, ¿sabes qué, papá? Saqué 16, quería sacar un 20. Posiblemente para algunas personas un 16 no sea una mala nota. Incluso Ujú. para alguien que se esfuerza en sacar un 16 es un 20. Pero si yo le digo, oye, ese 16 pudieses haber hecho mejor, yo creo que podría ser un poco invalidante. Poder Sí, decirle tal vez, oye, en otro momento lo harás mejor, lo has hecho muy bien esta vez, está bien. En ocasiones también, si viene hoy en día que muchos de nuestros niños están ligados al deporte, querer hacerlos sentir que siempre tienen que ganar, yo creo que puede ser algo muy invalidante. Incluso puede ser algo que los force a sentir una presión que no han pedido. Entonces, eso mismo también, si uno va creyendo, va creciendo con esa creencia de que siempre tengo que ganar, que siempre tengo que ser el mejor, te termina pasando factura más adelante. Si bien quizás no en la adolescencia, pero sí quizás en la adultez, porque tal vez no conseguiste un ascenso en el trabajo en el que estabas, porque quizás, no sé, no lograste la meta que en la empresa te pusieron. Entonces, si nosotros somos un poco más validantes por ese lado, que lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer, yo creo que con eso estamos ganando. Porque eso que es lo mejor que podemos hacer, es lo que podemos hacer con lo que nosotros tenemos. No todos conocemos sobre el tema de las habilidades sociales, no todas las personas las logramos desarrollar, potenciar, e incluso si en algún momento hemos tocado alguna de esas habilidades, quizás no hemos tenido la oportunidad de poder perfeccionarlas, pero eso no significa de que no podamos aprender de ellas. Y el tema de trabajar las habilidades sociales yo creo que ayudaría mucho también en el tema de la prevención del suicidio. bastante. Ayudaría mucho en cómo comunicar, quizás tal vez, sí, mi papá no tiene tiempo para mí, quizás mi mamá no, pero sí va a haber una persona, como tú dijiste, Carla, el tema de una amistad, tal vez si estás en la universidad o un profesor. Hoy en día las universidades, muchas de ellas prestan el servicio de psicología para los estudiantes. Ustedes estudiantes que en este momento nos están viendo, no teman.
Y si temen, vayan con ese temor a tocar esa puerta. Esas personas conocen de cómo poder ayudarlas. Quizás sus papás, sus padres, sus amigos, sus parejas, tal vez no vayan a tener esa palabra o ese oído que necesitan ustedes, pero esos servicios son gratuitos, pueden ir hacia ellos. De cierto modo, quizás no les van a solucionar lo que se está pasando, pero sí van a sentirse escuchados, que es lo que creo que en este caso necesitamos muchas de las personas que podamos incurrir en esas conductas, ¿no? Y ahora, con lo que mencionabas de cómo esto puede calar hoy en día de este lado del continente, pues nuestra sociedad latinoamericana considero de que en cierto modo castiga mucho el hecho de que uno no logre las cosas. Y el que no logre las cosas no está mal. O sea, no tenemos por qué siempre ganar. En todo caso, podemos equivocarnos, pero podemos aprender de esas equivocaciones. Y eso está bien. Ahora, una cosa más que mencionaban ustedes, me acuerdo, el tema de cómo algunos enfoques terapéuticos manejan el tema del suicidio. Por ejemplo, encontré dentro de lo que trabaja la DBT, hay dentro de sus protocolos para atención a suicidas, ellos manejan 5 preguntas que cuando frente el terapeuta tiene al consultante que ha tenido estos intentos suicidas, pues les llegan a hacer, ¿no? Un poco más por el tema de crear esta alianza y esta adherencia al tratamiento, que creo que es útil en cualquier caso, no necesariamente porque estás llevando terapia, pero sí preguntarse el tema de ¿por qué pensaste en matarte? O también preguntar ¿cómo lo harías si es que has pensado en hacerlo? O ¿cómo lo intentaste? También preguntar el ¿qué solucionarías con esto? ¿No? ¿O qué buscabas solucionar con esto? Eso nos da un indicio también de a dónde en qué área hay que trabajar. Puede ser en la autoestima, como lo mencionaste, Carla. También podemos preguntar qué te detuvo. Cuando yo me formaba en DBT, recuerdo que en una ocasión le pregunté a mi docente, eh, me ponía a pensar, yo suicida en ese momento, quizás ya consumando el tema del suicidio, pasaría por mi mente el hecho de que no quiero que esto termine, no quiero que termine así. Quizás hay ese sentido de arrepentimiento que no lo sabemos porque las personas que ya lo han consumado pues simplemente no tendrían cómo decírnoslo, pero considero que de cierto modo hay ese sentido de no querer que terminen las cosas así. Entonces, el poder ser un poco más sensible y saber qué detuvo a esas personas que lo intentaron hacer, pues también nos ayudaría a, ok, vamos a trabajar en eso que te detuvo. Quizás, no sé, que mis padres se puedan poner tristes, o el dejar a mi hijo huérfano, Claro. o el dejar a mi mujer, a mi esposa sola, o quizás no completar la meta que quería hacer. Eso si me detuvo, perfecto, vamos a trabajar en eso. Y finalmente, la quinta pregunta que se hace para estas cuestiones es, ¿cuándo fue que lo pensaste por primera vez? Porque pensar en el tema del suicidio como una solución, yo considero que no es que esté mal. Yo particularmente he tenido pensamientos suicidas, pero el hecho de que esos pensamientos me lleven al intento ya es otra cosa. Algunas veces uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Me va tan mal en la vida que quisiera que, no sé, no sé, me atropelle un auto o simplemente, no sé, me caiga algo encima y ya se acabe. Perfecto, está bien, puedes pensar en eso. Yo creo que hay problemas en distintas personas que pueden quizás llegar a ese punto. Podemos tener pensamientos suicidas, como podemos tener pensamientos de que, oye, ¿sabes qué? Me cae tan mal esa persona que quisiera que le pase algo. Está bien, no juzgar incluso ese tipo de pensamientos como que porque pienso eso, no sé, estoy mal de la cabeza. Porque ahí volveríamos y caeríamos nuevamente en el tema de estigmatizar no solamente al suicida, sino al que piensa en suicidio. Ujú. Pero sí son señales de alerta que si nosotros somos conscientes de eso, nos va a permitir buscar la ayuda que requerimos para esos temas. Así es.
y también son, yo creo que cumplen una función, ¿no? Por lo que tú dices, no son pensamientos que sea una persona mal de la cabeza, sino que cumplen una función para la persona. Quizás pensar en el momento le da un poco de alivio, aunque sea momentáneo, ¿no? Pensar en eso. Entonces, hay que ver las conductas no como algo, demonizarlas, ¿no? Como si fuese algo de una persona enferma mental o por el contrario, una conducta que sea de la mejor salud mental. Yo creo que eso no es así, ¿no? No podemos polarizarnos tanto en este tema, y no podemos juzgar, como dice Cés. Entonces, viendo esta realidad, para ustedes, chicos, ¿qué importancia tiene el Día de la Prevención del Suicidio? ¿Qué se debe recordar? Que justo ya ha pasado, pero en general, ¿qué aporte tiene para una sociedad como la peruana, que como hemos expuesto, hay tantos casos, tanto castigo a la idea del suicidio, tanto castigo a la idea de hablar de lo que te pasa, de no triunfar, y a veces no hay mucha información al respecto? ¿Qué opinas tú, Carla, por ejemplo? Yo considero uno de los puntos más importantes de este día de la prevención, tomarlo en cuenta, es romper ese estigma. Una de las campañas que hicimos dentro de mi centro por el Día de la Prevención fue ir a los trenes para poder brindar esta información, ¿no? Pero por parte de nuestro servicio queríamos ingresar y poder volantearnos un poco y hablar. Me sorprendió ver la negativa de que no pueden pasar. Mejor váyanse a otro lado, ¿no? Y tú te das cuenta después que en las noticias aparece que alguien se tiró y no te pones a pensar, oye, pero ¿no te serviría a ti una campaña de verdad para poder ayudar a todas esas personas que están realizando Claro. esas acciones, ¿no? Entonces, como tú lo mencionas, es un estigma total por el simple hecho de que tú no puedes pensar eso, o ya lo piensas, pero hasta que no lo hagas yo no te voy a creer. Son palabras que muchas veces decimos así por así y no nos damos cuenta que quizás lo peor que podemos hacer es seguir alentando ello, ¿no? Desde un silencio, desde quedarnos callados, desde jugarlo como bromas, etcétera, etcétera, puede llevar, aunque no lo crean, a que la persona lo haga en un momento de desesperación, en un momento de crisis, en un momento en donde ya no tengas ayuda, ¿no? Entonces necesitamos principalmente romper ese estigma, que la gente empiece a pensar, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué están actuando de esta manera, no? Y otro principal es, aparte de romper el estigma, ser apoyo. No todos sabemos cómo ser apoyo, aunque no lo crean, veo en grupos, diferentes grupos, ¿no? Me siento mal, me siento tal, y dice, oye, si tú necesitas hablarlo, yo sé que tú y yo no nos conocemos, pero háblame, mándame un mensaje y normal lo conversamos, ¿no? Mientras que hay otros que dicen, no, vete a otro lado, ¿cómo te haces sentir así? Pero a Los veces no propios sabemos amigos. cómo ser, ajá, no sabemos cómo ser ese apoyo necesario. A veces ni nuestros mejores amigos saben cómo quizás ayudarnos. Y algo que yo Re- quizás algo que me marcó fue una publicidad, no sé si fue de una cerveza, de un comercial, principalmente porque hasta en la publicidad podemos ver diferentes cosas que pueden alterar, ¿no? El pensamiento de la persona o colaborar a esto, ¿no? Para que la persona llegue a suicidarse. Pero hubo un comercial en especial, en donde eran dos patas que siempre iban al estadio, tomaban y veían su fútbol, ¿no? Pero tú veías un pata triste y a otro pata alegre conversando, ¿no? Llega un punto donde se vuelve a repetir y yo dije, si es por el día de la prevención, pues el que va a tomar la decisión es el que está triste. Te das cuenta que el que ya no aparece en el siguiente sketch o en el siguiente partido es el que estaba más feliz. Y ahí te ponen abajo, ¿no? Una sonrisa a veces puede esconder la tristeza, hasta la tristeza más profunda. Y uno nunca sabe, ¿no? Puedes ver sonreír a esa persona cada día y de la nada ya no estar. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? Si yo lo veía sonreír, pero lo escuchábamos totalmente, estábamos atentos totalmente. Entonces creo que y considero que nos permitiría, ¿no? Este día de la prevención, romper no solo el estigma, sino también romper esa capa de nosotros para poder empezar a ser gente que apoya, ¿no? ¿Qué me dices tú, Cés? Pues, este, el te- Creo que sí, es relevante. Por ahí no lo escuchamos a Cés, pero a ver, ¿me escuchan ahora ahí? sí, ahora sí. Ahora sí. Bienvenidos. Qué raro, por momentos se corta Cés. Ahora, sí, Ahora sí, ya, genial. ahora sí me quedo ahí entonces. Mencionaba que el tema de validar es muy importante. Y más allá de que tal vez sí podamos contar con un círculo de amigos que en este caso no lo sepan hacer, como ya lo mencioné, chicos, hay ayuda,
hay gente que conoce de esto, que puede ayudarlos. Hay líneas de ayuda gratuitas. Está el sistema acá en Perú de salud, que por ejemplo con el 113 tienen una opción, pueden utilizar para esto, ¿no? Igual los que estén en este momento viéndonos y estén en universidades o institutos, hay áreas que pueden también darles esta ayuda. Como les dije, si tienen miedo, vayan con ese miedo y acérquense. Pero el tema del suicidio en sí tiene que desestigmatizarse, tiene que dejarse de ver como algo que si pensé o lo intenté, estoy mal. No, o sea, es algo que es algo a lo que has recurrido porque en su momento, pues, no tenías otra opción y está bien. No todos tenemos, no todos debemos tener las opciones que quisiéramos tener. Está bien, es parte de, pero seamos conscientes de que si eso no sucede, cuidemos lo que podamos en este momento, lo que en ese momento es valioso para nosotros, que es nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, si bien eh, es cierto que uno dice, uno viene al mundo solo, está bien, perfecto, pero realmente uno no está solo en el mundo. Puede ser que no tienes el mejor padre, el mejor madre, el mejor hermano, perfecto, pero tú puedes ser mejor que ya has sido y eso solamente está en ti. Inténtalo. No hay nada de malo en que tú vayas y pidas ayuda. Al contrario, yo considero que quien pide ayuda es una persona muy valiente, es una persona que realmente quiere que la ayuden, realmente quiere crecer, realmente quiere vivir. Y eso es algo que creo que nos debe quedar para en estas fechas, bueno, que si bien ya pasó el mes de septiembre, cuando pensemos en suicidio, pensemos en eso, ¿no? Si queremos vivir, busquemos esa ayuda, porque realmente la merecemos. Sí, sí, coincido totalmente. A veces es muy fácil juzgar y no siento que las personas que juzgan sean malas también. Solo que como bien estaba hablando Cés y Carla, son personas que quizás tampoco les han enseñado, como habíamos dicho, a escuchar o a validar. Entonces todo a la vez es como es un círculo, si nos damos cuenta. Es una retroalimentación constante entre quizás malos aprendizajes que llevan a malos aprendizajes y que a su vez causan otros malos aprendizajes, lamentablemente, ¿no? Entonces, tanto como dijo Cés como Carla, es muy importante ese día de la prevención del suicidio que si bien ya pasó, es una práctica constante. Al menos si nosotros pensábamos en que las personas que se suicidaban eran cobardes, pues hay que analizar las cosas en un contexto, ¿no? Quizás en nuestro contexto es muy sencillo decir, no, pues esa persona se mató y buscó la vida fácil, pero pongámonos en el lugar de esa persona. Y como dije, no creo que sean malas las personas que piensen así. Y hay personas que quizás no saben cómo validar porque también no lo aprendieron, incluso los amigos de esa misma persona, lo cual es un poco triste. Entonces ahí es, creo, la idea del psicólogo, tal cual dijo Cés Carla, ¿no? Acudir a buscar ayuda, acudir a buscar ayuda, porque esa persona que va a estar contigo en una consulta, la persona que va a poder analizar tu conducta y explicar por qué se da. No te va a juzgar, sino va a bien dar una explicación coherente de por qué estás pensando así, de por qué estás haciendo eso, qué planeas hacer. Seguramente puedas descubrir muchas cosas también de ti mismo, puedas aportar y que sobre todo alguien te escuche. A veces es muy difícil encontrar a alguien que se ponga en nuestros zapatos y que haya una auténtica interacción con esa persona. Es complicado. Hay muchas cosas en la vida y a veces las personas no lo hacemos y nos damos cuenta tarde. Ese es un problema. Entonces, siento que tanto Cés como Carla y yo reconocemos esta importancia del Día de la Prevención del Suicidio. Ahora me gustaría pasar, chicos, con ese apartado porque seguramente las personas que nos estén escuchando nos dirán, ok, está bien, sé que la persona que está a punto de suicidarse o que tiene esta ideación suicida o está a punto de cometerlo, no es una persona pues ni tonta ni cobarde, pero ahora, ¿qué hago yo?
como persona externa que está siendo testigo de este fenómeno, ¿no? Que acabamos de decir que es un fenómeno que sucede. El suicidio sucede, así como nace gente, la gente se suicida tal, lamentablemente. Pasa. Entonces, está entonces como Carla, la pregunta es, pues, imaginemos un familiar, una madre o un amigo o un padre o un hermano. ¿Qué puede hacer esa persona cuando otra le comenta que está pensando en suicidarse pronto? ¿Qué opinan acá? A ver, si no, Carla, ¿qué opinas sobre esto? Carla, tú, pues, Sí, me hiciste recordar cuando me planteaste no solamente la pregunta, sino así un familiar, ¿no? No es que lo haya vivido muy de cerca con familiares, pero sí con amistades. Y mis primeros momentos, cuando las primeras palabras que yo escuché de esa persona, de que, oye, quiero desaparecer, para mí fue un shock, ¿no? Y la reacción quizás incorrecta o inadecuada que tuve fue, vaya tranquilo, ¿no? Ya va a pasar, o ¿por qué estás pensando eso? Eh, ¿Qué podemos hacer? Principalmente es la pregunta que yo me hice desde hace mucho tiempo, cuando tuve un acontecimiento parecido con una amistad. Me sentí impotente al momento de que me lo narraban todo, me lo decían, no, voy a hacer esto, tal, 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 porque yo estaba acá, mi amistad estaba más lejos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién recurrir? Es ahí donde yo también me pongo a investigar, ¿no? Principalmente desde el apoyo cercano, considero que es empezar a observar. Seamos conscientes un poco más de los comportamientos, porque aunque no lo creamos, hay cosas mínimas que nos pueden hacer ver que la persona está distinta, ¿no? Empiezan a aislarse, empiezan a quizás ya no querer compartir con uno, los problemas ya no los dicen, etcétera, ¿no? No solamente es tomarlo a la broma como amistad, quizás en un inicio, ¿no? Pero también es momento de preocuparse. Si no cuento con las habilidades requeridas, siempre está un profesional que va a saber qué hacer en esos momentos, ¿no? Y uno de ellos es el psicólogo con el que podemos recurrir. No conozco cómo ayudar o cómo apoyar, puedo ir a un psicólogo, ya sea un familiar, un amigo, recomendación, ¿no? O llevarlo al psicólogo de frente. Como persona, principalmente escuchar. Si es necesario escuchar. Escuchar y aprender constantemente, no solo de qué hacer, ¿no? Qué palabras decir, ser muy cuidadoso también con las palabras, ¿no? Entender cómo es que podemos transmitir esa calma y seguridad que esa persona quizás lo necesita. Pero principalmente esas dos cosas, ¿no? Escuchar y si se requiere de alguien más para poder, trabajar esto, un psicólogo, ¿no? Lo necesario. Como dices, es también las líneas de ayuda que están, de parte de nuestro propio servicio de salud de acá del Perú. Necesitamos también conocerlas, aunque no lo crean. ¿A quién llamo si es que está pasando esto? ¿Es que, que va a ocurrir tal cosa y yo no puedo hacer nada? Existen varias líneas que nos pueden ayudar con respecto a ello. ¿Qué me dices tú, César? a ver, ¿qué hacer con una persona que tenemos cerca y presenta esto? Eh, eh, Vamos a hacer un poco de autorrevelación, ¿sí? Yo tuve 3 intentos suicidas, ¿sí? A lo largo de mi vida. A lo largo de mis 40 años he tenido 3 intentos suicidas. Eh, ¿Qué me hubiera gustado que esas personas cercanas que pudieran hacer? Pues quizás el sentir que estaban presentes o en todo caso como tocar la puerta, pero quizás no tocarla constantemente, ¿no? Creo que el tema en este caso de los padres, el hecho de escuchar, el hecho de también saber utilizar las palabras. Sé que ni tanto ni un padre, ni una madre, ni un hijo, ni ninguna persona viene con un manual en el brazo al mundo. Eh, y hablar del suicidio, si tiene estos pensamientos, hablar de esto con esa persona, creo que serviría. Serviría porque de cierto modo estamos un poco quitándole ese peso de algo malo, de un tema que no se debe hablar quizás al momento de desayunar o quizás en un momento en que estemos en casa. Creo que eso serviría mucho, quitarle ese peso, ¿no? También el hecho de poder conocer la persona, en cierto modo, los padres, ¿no? En caso tengan los hijos, decir, si te pasa algo y sabes que quizás yo no pueda ayudarte, pues tienes
tal número al cual puedas llamar, una línea de ayuda, o si consideras que necesitas hablar con alguien, podemos buscar a un profesional que te pueda escuchar, si es que consideras de que yo como padre o como madre tal vez no tenga eso que necesitas, pues puedo ayudarte, ¿no? Y en todo caso, creo que darnos cuenta de que aunque lo hayamos hecho, no nos quitemos, o sea, no sintamos esa culpa o vergüenza, tal vez de sentir que sí, si alguien en este momento que nos está viendo lo ha intentado, sentir que eso lo hace menos persona o menos ser humano. Cuando pasó esto en mi universidad, vino mucho a mi mente el hecho de cómo serían sintiéndose esos padres, quizás pensando en que su hija no tuvo el valor de poder buscarlos o poder buscar ayuda. Pero quizás desde mi punto de vista, y quizás me pueda equivocar, y si me equivoco está bien, considero que las personas que terminan completando esta acción son de las más valientes, porque querer quizás no seguir en este mundo no es algo fácil de decidir y buscar la manera de hacerlo mucho menos. Pero sí me gustaría que alguna vez, o mejor dicho, si una de estas personas lo intentó y aún sigue aquí por una razón, y si nosotros como psicólogos podemos ayudarlos, pues lo vamos a hacer. Buscaremos los medios, nos especializaremos en eso, buscaremos ayuda entre nuestros colegas, pero vamos a poder ayudarlos. Y realmente siento que en la confianza de poder decirnos que en algún momento lo intentaron, que vamos a poder ayudar simplemente. Creo que ese es un compromiso que como profesionales vamos a tener. No solamente el tema de eh, quizás salir de alguna depresión, alguna ansiedad, que es algo quizás más leve que el tema del suicidio, pero vamos a hacer todo lo posible siempre que tú también nos busques. Sí, totalmente de acuerdo en lo que has contado, Cés. Sé que es una experiencia que personalmente te toca y siento que nosotros hemos estado cerca a la cuestión del suicidio, porque como hemos dicho es un tema real en el Perú, un tema real que debe ser abordado. Las personas debemos animar a otras personas a hablar de esto también más, apoyar, aprender a validar y aprender a preocuparnos por las personas que decimos apreciar, ¿no? Realmente, entrenar estas habilidades, impartirlas y creo que has dado una muy bonita reflexión, Cés, sobre todo a las personas que, como tú dices, sigan acá, porque en ellas nosotros, los estudiantes y los psicólogos, allí es donde podemos hacer algo. Después ya no. Entonces, tenemos que actuar ahora. Y para eso creo que es todo esto ha resumido lo esencial que es el día para la prevención del suicidio, ¿no? Para dar este mensaje, para hacer que las personas puedan reflexionar, darse cuenta más de su entorno, como bien dijo Carla, analizar también cómo nosotros nos comunicamos con esa persona, como dijo también Cés, entrenar también, porque no hay que aprender. Tengamos 50, 60, 70, 80 años, eso no evita que aprendamos también cómo hablarle a los demás. Y más, como dije, si son personas que decimos querer, podríamos hacer ese esfuerzo por cambiar la manera en que nos dirigimos a ellos. Y como bien mencionaste, Cés, Carla, hay que acudir a los servicios de salud mental. Estas personas te van a apoyar, te vamos a apoyar, como los profesionales que son los psicólogos. Y de allí se va a poder seguramente sacar una forma para poder continuar, ya que estamos aquí todavía. Entonces ahí es donde se puede hacer cambios. En general, quisiera agradecer tanto a Cés como a Carla por haber estado participando en el podcast el día de hoy. Creo que has dado un gran mensaje, Cés, también para poder cerrar la charla del día de hoy,
Así que antes de poder terminar con el podcast, no sé si tenga algún mensajito final, quizás un poco breve para despedir más que todo lo que acabamos de hablar. Quizás Carla, inicias tú. Sí, quizás repetir una frase que dije, ¿no? Quizás detrás de una sonrisa no sabemos cuánto dolor puede tener una persona. Recordar que muchas veces podemos reír con nuestros amigos, llorar, pero démonos cuenta un poquito más de cerca, ¿no? Verdaderamente estamos siendo ese apoyo que necesitan, verdaderamente me estoy preocupando por esa amistad. A veces un minuto de tu tiempo puede darle a él todo lo que necesitaba. Entonces seamos un poquito más gentiles con las personas, ya sea también al momento de tratar o hablar. Y recordar pues que detrás de una sonrisa no sabemos qué hay más, ¿no? Entonces empecemos a ser más amables y empecemos a escuchar. Es, ¿qué dices? Es, Ah, fui un de acá poquito. es un poco, Ujú. sí, se me escucha ahí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Oh, sí, esto de acá, definitivamente el tema, creo que las personas que por ahí nos están viendo y han pasado por esto nos activa, pero eso es algo valioso porque nos permite saber lo que se siente y poder, digamos, oye, estuve ahí, pero ahora estoy acá. Entonces, para esas personas que en algún momento lo hayan intentado, hay una solución diferente, una solución que te va a permitir llegar a algo que mereces, que es una vida valiosa. Entonces, realmente considéralo. Considera el tema de la salud mental, el tema del servicio de un psicólogo como una manera de llegar a esa vida valiosa, porque realmente lo merecen. Me quedo con esto último para terminar con lo del día, ¿no? Al fin y al cabo, tenemos que velar por esa vida valiosa y el psicólogo no te lo va a regalar, pero sí te lo va a guiar para que puedas alcanzarlo. Sin duda, sin duda. No es algo, como hemos dicho, no es magia, no es magia, no es algo que se alcance simplemente por arte de magia, pero sí es creo que un estado de plenitud que todos nosotros nos merecemos alcanzar, continuar. Entonces, dicho esto, espero que les haya agradado la charla del día de hoy, que hayan podido tomar conciencia. Por ahí también nos encantaría que puedan escribirnos, donde nos estén escuchando esto, una pregunta, nos puedan responder esta pregunta, que es básicamente, ¿qué pensabas acerca del suicidio? Y quizás cómo ha cambiado la charla del día de hoy a este pensamiento del suicidio, que nos cuentes experiencias que has escuchado, por ejemplo, lógicamente, siempre y cuando desee comentar al respecto. Y más que todo, que se forme esta comunidad, que nos podamos sincerar, porque al fin y al cabo, creo que mucho de eso tiene que ver la psicología, nuestra ciencia es por algo humana. Tratamos temas de nosotros, de nuestra cotidianidad, y aunque a algunas personas no les gusta aceptarlo, el suicidio lo es, un tema más de la vida cotidiana. Dicho esto, también les invitamos a seguir nuestras redes sociales en Instagram como CEO Crew y también en TikTok, YouTube, Facebook nos pueden encontrar como el grupo SIAC, ¿no? Como SIAC, que se escribe PSIAC, por si alguno se lo pregunta. Y bueno, eso sería todo y esperemos que tengan una buena tarde, continúen con un buen día, porque bueno, buenas noches siempre se comentan. Eso sería todo. Adiós.